A todos buenas noches, qué bueno que puede acompañarnos e informarse a través de Impacto BTV Estelar. En ausencia de la licenciada Lilian Flores, les estaré acompañando, Janet, perdón, ya que ella se encuentra de vacaciones. Es que Lilian es la hermana de Janet, entonces la confundo y también es periodista. Así que le deseamos las mejores vacaciones a Janet y por supuesto estaremos a lo largo de estas 2 semanas compartiendo con ustedes. Así iniciamos este informativo. Y ante la negativa de aceptar la moción del Partido Nacional en contra del general Roosevelt Hernández, es decir, que llegara a dar algunas explicaciones al Congreso Nacional, algunos expertos señalan que esto podría desencadenar una insurrección legislativa. Gabriela Plata con información. El rechazo del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, a la moción de interpelación de la bancada nacionalista al general de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, ha erosionado el malestar en los diputados del Partido Nacional, ya que afirman no era necesaria esta medida, ya que no existe ninguna pretensión de desestabilizar el orden legislativo, ni mucho menos propiciar un golpe de Estado. No es una insurrección como tal solo por querer provocar problemas, sino porque es algo que no le veo yo ningún problema que el jefe de las Fuerzas Armadas llegara a explicar por qué dio las declaraciones que dijo cuando la Constitución también a él no le permite eso. Y se le va a dar un golpe. No, hombre, estirado de los cabellos. 7 días él regresa a su oficina y 7 noches se va tranquilamente a su casa. Estas acciones realizadas por el alto jerarca del Poder Legislativo son puestas a fuego, afirman analistas, ya que argumentan son contradictorias a ley y las funciones que le atribuyen. Estatales y a todo lo que conlleva lo que es el engranaje estatal, pero no menciona a los jefes de la Fuerza Armada. Por lo tanto, creo yo que pues aquí más que todo se tiene que recurrir a una exégesis jurídica. ¿Qué es una exégesis jurídica? Una interpretación jurídica, si en efecto cabe interpelar a las Fuerzas Armadas. Pero siendo honestos y siendo un análisis exhaustivo de la Constitución, no entra la figura de la interpelación a los jefes de las Fuerzas Armadas, ni en la ley orgánica del Congreso Nacional. Ante este rechazo propiciado, profesionales del derecho advierten que esto podría desencadenar nuevamente una insurrección legislativa, generando mayores perjuicios sobre la población hondureña. Pues vamos a seguir teniendo lo que se denomina como una insurrección legislativa, porque hay capricho de un lado y hay capricho del otro, y estoy seguro que la bancada nacionalista esto no lo ve ni lo va a tomar a bien, y van a seguir y va a continuar haciendo lo mismo que han realizado. Es un Congreso que al único que está dañando, señor televidente, es a usted y a mí, porque somos nosotros, ustedes y yo, quienes pagamos los sueldos de la gente que está en el Congreso. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Y sectores van en contra de la acción realizada por el gobierno al concederle poder absoluto a la Secretaría de Finanzas para realizar compras directas. Walter Pérez nos ha preparado el siguiente reporte. Lluvia de críticas se avalanchan en contra del poder que se le ha dado a la ministra de Defensa y actual aspirante a la presidencia por el Partido Libre, Rixi Moncada, para realizar contrataciones directas para ejecutar el Plan Solución contra el Crimen a través del Acuerdo Ejecutivo 190-2024. Eso es lo que viene a generar un sinnúmero de dudas en el país, en un país que estamos polarizados, y el hecho de que ella esté candidateada para ser presidenta de la República, eso la pone más en evidencia, en el cual considero de que alejarse de los procesos de adquisición, de compras, de los procesos administrativos no es lo mejor y crea dudas en el país, en todo el estado político, que sin ninguna duda está a la expectativa de lo que pase y deje de suceder en el país. Ante esto, algunas corrientes políticas de la oposición llaman a los entes pertinentes a ser veedores de los fondos que sean utilizados por parte de la funcionaria en mención. Es preocupante por el oscurantismo con el que pretenden seguir haciendo compras directas ahorita, ahuyentando más la desconfianza del pueblo hondureño hacia estos procesos, hacia la gestión pública. Entonces, por esto también hacemos un llamado
a los entes como el Tribunal de Cuentas, el Consejo Nacional Anticorrupción, para que puedan estar como veedores sociales de cada uno de las compras que se puedan hacer a través de este decreto. Por años, estas mañas han servido para darle pie a actos de corrupción en donde los funcionarios se aprovechan y abusan del poder para su conveniencia, indicaron economistas. Prácticamente le estamos dando un cheque sin fondo a la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación para que utilice esos fondos del pueblo hondureño, ya sea para mejorar lo que es la institución donde ella labora, o puede ser que los pueda destinar incluso para andar en campaña política, entre otras cosas, que no es el fin correcto de esos fondos. Y ya lo hemos visto en funcionarios pasados, como el caso de don Gabriel Ruiz, que se le dieron fondos durante la pandemia. Actualmente está enfrentando la justicia. Claro que sí, tienen que recordar que todas aquellas personas que delinquen, la justicia tarde o temprano llega, ¿no? Y no solo en ese caso, sino lo hemos visto también en las compras directas con los hospitales móviles, en N cantidad de proyectos o compras que se han realizado mediante este mecanismo. Se le hizo un llamado directo a las Fuerzas Armadas y al Ejecutivo no usar esta acción como excusa para tratar de sacar fondos del pueblo para destinarlos posteriormente a campañas políticas. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Vale recalcar que la secretaria de Finanzas, Rixi Moncada, ha emitido un comunicado en donde dice que todo lo que se está haciendo es en el marco de la legalidad. En otro tema, para el dirigente político, algunos dirigentes políticos, que las acciones que está generando el Ministerio Público y que ha iniciado contra algunos exfuncionarios no debe de ser tomado como una persecución política. Estas acciones vienen iniciadas desde hace varios años y la justicia es la que debe de prevalecer. Volvemos a caer en lo mismo. Las instituciones estaban totalmente cooptadas por el poder absoluto que tenía Juan Orlando Hernández. Chinchilla y Cibrián eran peones dentro de un ajedrez para perseguir a políticos que les adversaban, pero también para cuidarle las espaldas a quienes cometían delitos. Óigame, ¿qué pasó con el tema de los hospitales móviles? Hasta ahorita estamos viendo que se está removiendo ese tema. En el Congreso Nacional se aprobó una extensión del presupuesto por cerca de 3.000 millones de dólares. ¿Qué pasó con ese dinero? Sí, yo creo que no hay que asustarse y no podemos caer en la censura de una acción del Ministerio Público, porque después decimos que no hace nada el Ministerio Público. Dejemos que actúe, dejemos que sean las instituciones, dejemos que haya un proceso y que el tiempo diga, pero no podemos, y los políticos debemos de asumirlo, no podemos utilizar la persecución política como defensa en todos los casos que el Ministerio Público incorre. Y la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, dio a conocer que ante la denuncia del director de la Oficina de Administradora de Bienes Incautados, OABI, Marco Zelaya, sobre redes de corrupción en este ente estatal, esta información ya está ahí, está en supervisión general. Con respecto a lo que denunció el titular del OABI, ya está en conocimiento de la supervisión general y se están haciendo las investigaciones del caso. Créame que nosotros estamos enfocados en que todo aquel funcionario judicial realice su función con la debida ética, el debido respeto y la debida celeridad que cada uno de los casos tiene. O sea, se debe de enmarcar en lo que se debe de hacer correctamente y se está investigando. Cuando se tenga una respuesta, se dará a conocer. Y en las últimas horas, desde el Tribunal de Sentencia se declaró culpable a un ciudadano que asesinó a un niño con arma blanca, esto en el municipio de Guaymaca, tras intentar quitarle una bebida. Según información, esta persona se encontraba bajo los efectos del alcohol.
Así es, ya la Sala Primera del Tribunal de Sentencia de Delitos Comunes desarrolló de manera normal el juicio oral y público en la causa instruida para Roger Uriel Galvez, a quien se le encontró culpable por unanimidad de votos del delito de asesinato en perjuicio del menor Jeremy Yaniel Zúñiga. Los hechos refieren que en fecha 7 de noviembre del año 2022, en Guaymaca, en el departamento de Francisco Morazán, iba pasando la víctima cuando el hechor se levantó y sin mediar palabra pues lo atacó con un arma blanca, quien lo hirió en diferentes partes de su cuerpo, lo que le provocó la muerte al menor. Los vecinos de la zona le dieron captura al hechor y posteriormente fue entregado a las autoridades competentes. Ya por parte de la Sala Primera del Tribunal de Sentencia se le ha dictado este fallo condenatorio y también se ha convocado a las partes procesales para este próximo 11 de noviembre para desarrollar la audiencia de lectura de sentencia, en la cual se establecerá la pena que esta persona tendrá que cumplir por haber sido encontrado culpable. Es importante resaltar que por el delito de asesinato esta persona podría enfrentar penas que podrían oscilar entre los 25 a los 30 años de reclusión. Y para algunos entendidos, el gobierno debe de buscar las alianzas con todos los sectores, sobre todo en materia económica, para poder obtener mejores resultados, como en la tasa política monetaria, y que ahora muchos sectores cuestionan que hasta ahora se haga, y por parte de los dirigentes de Libre, que llama a que le den o que contribuyan más de lo que hacen. Para analistas, las acciones que ha emprendido el gobierno en materia de política económica han sido tardías, lo que ha generado que se cuestionen las acciones tomadas, sobre todo en temas como la devaluación de la moneda y otros mecanismos económicos. La tasa política monetaria, ya vimos obviamente que se subió considerablemente. Es algo que se ha criticado porque debió haberse hecho hace mucho tiempo para que el impacto no fuese de una sola vez en todo el pueblo hondureño. No se hizo, bueno, ahora estamos con ese tema y obviamente por eso ha sido la crítica que ha tenido y que obviamente va a encarecer los préstamos de consumo, los préstamos hipotecarios, etcétera, que tiene el pueblo hondureño. Y lo importante es que haya una crítica constructiva por parte de los diferentes sectores, academia, sociedad civil, no una crítica destructiva. Y el gobierno tiene que comprender que cuando desde la sociedad civil se le hace una crítica, es constructiva, no es para destruir. Para economistas, algunas de las acciones emprendidas por el gobierno son positivas, pero debe buscar los mecanismos para que la población sea independiente y autosuficiente, ya que el subsidio a largo plazo no es rentable para ninguna nación. En primer lugar, en ciertas medidas, el utilizar los subsidios, como lo está haciendo el gobierno, es más correcto, porque si no, realmente el impacto sería mayor. Para ponerle un caso, cuando nosotros hablamos del combustible, por ejemplo, y le hacemos aumentos bastante considerables, hablamos de que automáticamente hay una inflación, espiral inflacionaria. Hay otra situación en la cual también el manejo que están haciendo ellos con lo que es el subsidio a la tasa de, bueno, a la cobro de energía eléctrica también es bastante favorable. Pero ¿qué sucede? Son miles de millones que en este momento están saliendo del Fondo Nacional y tendríamos que buscar alternativas, siempre ir trabajando, que es la parte productiva, generar ingresos para que esta familia tenga suficientes recursos con los cuales ya no se pueda mantener ese subsidio. Y líderes de Libertad y Refundación mencionan que lo que se busca en el gobierno es que los que más tienen paguen lo que deben y no solo la población de menos recursos se vea afectada por la escalada de impuestos. Y hacer una nueva redistribución y una nueva justicia en tributos en el país. Ya es justo que quienes han ganado millones durante muchísimos años en Honduras empiecen a pagar impuestos y que los que menos ganan paguen menos. Pues no puede seguir siendo que solamente la clase más desposeída sigue pagando impuestos en este país y los que más ganan no. Así, bueno, eso es construido porque evidentemente algunos grupos de poder, que no son la mayoría del pueblo hondureño, ni es la mayoría de la clase media de este país, ni es la mayoría de los empresarios que trabajan todos los días y que producen en este país, que son honestos, honrados y que se sacrifican para generar empleo, es su posición. Son pequeños grupos que pueden verse afectados. Para estos entrevistados, el objetivo primordial que debe englobar el gobierno es la alianza política y económica de los sectores involucrados en la estabilidad social del país. Con cámaras de Jesús Sánchez, les informa César Euseda. Y hacemos un alto a las noticias para compartirles una muy positiva información, y es que muy pronto en Catacamas, Olancho, prepárate
para la apertura de nuestra nueva tienda El Titán en Mall Premier, tu tienda por departamento con todo lo mejor para damas, caballeros, niños, bebés, zapatos y hogar. Todo lo que tu familia necesita en un solo lugar. El Titán, Catacamas, muy pronto. Todo para tu hogar, estilo para todos. A regresar le informamos que Honduras suspende cobro de servicios y pagos en dólares. Ya volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros. Y empresarios aseguran que la ley de justicia tributaria se ha politizado, siendo un tema técnico que debe de ser tratado con máxima responsabilidad, ya que está en juego la economía del país. De ser aprobada, la ley de justicia tributaria podría tener un impacto muy negativo en las inversiones, por lo que ese tema debe ser tratado técnicamente y no de manera política, aseguran los empresarios. Lamentamos que un tema como el tema de la ley de justicia tributaria sea un tema que se politice. En Honduras se debe dejar atrás ese tema de estar politizando temas, sobre todo que van a tratar o van a regir un tema como el marco jurídico que impacta en la economía de nuestro país, que es una economía sumamente endeble. Es un marco legal que va a decidir cuáles son esos incentivos que se le van a dar a posibles inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Es un marco jurídico que va a permitir incrementar o restar la competitividad de Honduras en relación a países de la región. Es por eso que ese es un tema que se debe atender única y exclusivamente de forma técnica. La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada asegura que en reiteradas ocasiones le han solicitado a los diputados oficialistas el dictamen de la ley de justicia tributaria, pero hasta el momento no se lo han entregado. Lo de la ley de justicia tributaria, nosotros pues hemos pedido siempre ese dictamen oficial y no lo hemos recibido. No sabemos si se han tomado en cuenta las recomendaciones que el COEP hizo desde el año pasado. Hemos siempre estado abiertos a revisar el tema tributario en el país. El empresario Juan Ferrera asegura que si han existido abusos con las exoneraciones fiscales ha sido porque los diferentes gobiernos no las han regulado. Hay una responsabilidad enorme dentro del gobierno cuando no se han cumplido con las formas que se establecieron muchísimos años atrás para que las inversiones de privados se hicieran bajo el mecanismo de algunas concesiones que se dieron, y el gobierno no hizo bien la tarea. Y no solo estoy hablando de este gobierno, todos los gobiernos han tenido la omisión de hacer auditorías que vayan comprobando si los mecanismos de inversión se hicieron bien o no. Y si no se hicieron bien, debieron haber eliminado hace muchos años atrás. La empresa privada asegura que la ley de justicia tributaria debe ser aprobada con el consenso de todas las bancadas del Congreso Nacional y con los aportes que le hicieron todos los sectores de la sociedad hondureña, ya que un mal instrumento jurídico podría afectar la economía nacional. En cámara, Walter Pérez les informó Luis Durón. Y sigue imparable la violencia. La mañana de este lunes se encontraron degollada a una empleada doméstica en el interior de su vivienda donde trabajaba. La Policía Nacional ya está tras la pista del sospechoso. Esto ocurrió en San Pedro Sula. Brenda Lisette Zelaya Hernández, de 42 años, era una empleada doméstica que la mañana de este lunes cumplía con su oficio cuando fue atacada en la cocina y degollada, aparentemente por un albañil que trabajó en la casa. Según versiones extraoficiales, el supuesto atacante había sustraído dinero y pertenencias de la vivienda y fue descubierto por la víctima, quien lo delató con sus patrones. A raíz de ello, el hombre tomó venganza.
Al respecto, defensoras de la mujer se pronuncian exigiendo justicia. Desde el Foro de Mujeres por la Vida exigimos que en estas primeras horas la policía y los agentes de investigación hagan el trabajo correspondiente para garantizar que realmente exista conocimiento de la verdad. Necesitamos saber qué sucede. Recordemos que las mujeres que son asesinadas dentro de sus hogares o en espacios donde debería sentirse segura necesitan un tratamiento especial y rápido, porque ya hemos tenido experiencias incluso en el que se pierde evidencia, en el que no se actúa pronto, rápidamente, y mucho tiempo después se conoce que tal vez hubieron objetos que pudieron haber servido para los procesos de investigación, pero no se actuó de manera responsable. Entonces sí, la exigencia para que las unidades de investigación actúen con rapidez. Según esta psicóloga, los hechos violentos como método de resolución de conflictos surgen cuando los individuos no saben gestionar sus emociones, derivando en atroces crímenes en los cuales los más sanguinarios se suelen cometer contra las mujeres. Entonces nos damos cuenta que la sociedad, las personas, estamos en un momento difícil porque no estamos lidiando ni resolviendo de manera adecuada nuestros conflictos. No estamos gestionando lo que pensamos, lo que sentimos. Y bueno, para muestra un botón, veamos entonces la conducta de nuestra población. Por su parte, la Policía Nacional dijo extracámaras a BTV que ya se encuentran tras la pista del sospechoso de haber degollado a la empleada doméstica. Asimismo, se investiga la muerte de otra mujer que aparentemente fue lanzada de un vehículo en la zona fronteriza de Corinto junto a un hombre, ambos ya fallecidos. A la fecha, se contabilizan más de 200 femicidios en Honduras según el Foro de Mujeres por la Vida. Con imágenes de Rigoberto Escobar, les informó Cintia López. E inicia la primera fase de las obras de mitigación en la colonia Guillén, orientadas a estabilizar el terreno en las áreas afectadas por graduales de tierra y mejorar la seguridad de las zonas aledañas. Situación por lo que 7 casas en perfecto estado serán demolidas, generando quejas y malestar en las personas que habitan en las viviendas. Con el objetivo de estabilizar deslizamientos en la colonia Guillén, la alcaldía da por inicio la primera fase de obras de mitigación, con la remoción de escombros, donde maquinaria pesada ya se encuentra en proceso de demoler los restos de las viviendas que se dieron. Entre las obras de mitigación se encuentran muros de gaviones, muro anclado, drenajes superficiales y drenajes horizontales. Hemos iniciado ahorita la primera fase para la construcción de la obra de mitigación en la colonia Guillén, zonas aledañas como ser la colonia Nueva Santa Rosa, el reparto conocido como el Cerrito Blanco. En este momento estamos haciendo remoción de escombros, limpieza a la totalidad para poder iniciar la obra de mitigación una vez hayan finalizado estos trabajos. El primer paso es poder mantener toda la zona limpia y libre de escombros para una vez ya poder iniciar la construcción de la obra de mitigación. Esta obra de mitigación está valorada en 40 millones de lempiras, donde más de 10,000 personas serán beneficiadas. Esta inversión en esta obra de mitigación es de más de 40 millones. Por primera vez en la historia, el Distrito Central, con fondos propios, va a intervenir un deslizamiento de tal magnitud. Esta colonia y zonas aledañas, más de 10,000, van a ser las que van a ser beneficiadas directamente, y también tenemos beneficiarios indirectos, que son todos los que transitan normalmente por las colonias. Por otra parte, vecinos colindantes a la zona cero fueron notificados sobre los trabajos que se ejecutarán, donde tendrán un tiempo establecido para poder desalojar sus viviendas, situación que ha generado quejas y molestias por parte de los dueños, ya que son 7 viviendas fracturadas que serán demolidas. Mire que esta casa, allá atrás hay otras 2 casas, ¿me entiende? Entonces esta casa está bien, no está rajada, no tiene ningún daño. Y la alcaldía dijo de que teníamos que desalojar, que esta casa no valía ni un empira. Vaina, allá atrás allá viven mis hijas con sus hijos. En esta calle yo con mis 2 hijos y mi persona. Ajá, entonces yo digo, si aquí, sea como sea, yo estoy tranquila en mis 2 casas, de que no nos demuelan nuestras viviendas, y si supuestamente vamos a hacer la obra, ¿cómo es que dicen ellos? De tropiezo, va para terminar la obra y hacer los dichosos muros perimetrales en este lado de acá, pues que no hagan nada. Y que trabajen de donde no hay casas, donde están las máquinas, ahorita ustedes ya miraron, va de ahí para abajo. Estamos de acuerdo y no nos vamos a ir de acá. Ni así venga el ejército, no nos vamos, no tenemos donde vivir. Mire esa gente que
Desgraciadamente se le fueron las casas. Esa gente, mire, unos se han muerto. El problema que hemos tenido de las casas de la zona cero, lo cual ahorita no hemos recibido ni una respuesta exacta de lo que va a ser ni lo que vendrá. Hacen más de 2 años que andamos. Desde antes del año 2009, la colonia Guillén enfrenta graves problemas. Es por eso que los habitantes de esta zona han pedido que se agilice la construcción de sus casas. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Y según expertos en banca y finanzas, a un corto plazo la tasa de intereses en los préstamos podría llegar entre un 20 y un 21% debido al incremento de 175 puntos porcentuales en la tasa política monetaria. Por segunda vez en este año, el directorio del Banco Central aprueba el aumento a la tasa de política monetaria. Esta vez fue de 175 puntos básicos. El coordinador del Gabinete Económico asegura que la medida se tomó para poder normalizar la política monetaria y cambiaria del gobierno. Esta inflación se logró mantener con distintas medidas de política, como los subsidios, como los programas de transferencias, pero también con las reservas internacionales. Eso es algo que nosotros hemos visto en los últimos días siendo discutido en medios de comunicación. En este momento en el que la inflación se logró contener, incluso la Reserva Federal de los Estados Unidos está bajando las tasas de interés, es un momento en el que la inflación no es una amenaza latente. Entonces, en este momento el gobierno está haciendo una transición hacia una normalización de la política monetaria y la política cambiaria, ¿verdad? El incremento en la tasa de política monetaria representa un duro golpe para el bolsillo de los hondureños que ya tienen un préstamo o a los que van a solicitar uno. Si subió un punto y tuvimos un incremento de 2.53 y ahora tenemos 1.75 más, eso significa que puede subir hasta 3 puntos más en la tasa de interés activa. Si el promedio está en 15.88 y le sumamos 3 puntos más, ¿cuánto podría ser un promedio de 20-21% en las tasas de interés activa? Si vemos la tasa de interés pasiva, como le decía, sube un poquito menos, subió aproximadamente 2 puntos porcentuales, estamos entre 8 y 10% a tasa de interés pasiva, dependiendo de la institución bancaria, probablemente pueda subir hasta un 12% esas tasas de interés pasiva. La presidenta de la cúpula empresarial asegura que el intempestivo aumento en la TPM es el reflejo de las decisiones tardías que ha tomado el gobierno. Los empresarios pues hemos enfrentado ya incrementos en nuestras tasas de interés de los préstamos, ¿verdad? Que eso al final pues viene a impactar en el tema de inversiones nacionales, inversión de hondureños, compromisos que muchos ya tenemos pues en la banca, nos van a venir a incrementar pues nuestros costos de producción y eso pues es uno de los factores que más nos preocupa. Hoy en día todas las personas que están emprendiendo en el país es con préstamos, ¿verdad? Entonces, en esa parte, pues sí lo vemos con mucha preocupación. En el mes de agosto de este año, el Banco Central le incrementó 100 puntos básicos a la tasa de política monetaria, lo que representó un aumento de 2.53% en la tasa de interés en los préstamos, subiendo a 15.88% promedio. Y con este nuevo aumento de 175 puntos básicos, el incremento en la tasa de interés subirá a un 3%. Presionando para que el costo de los préstamos sea en un 21%, aseguran los expertos. En cámara, Walter Pérez les informó Luis Durón. Gracias por seguir con nosotros y en este momento damos paso a Berenice Amaya, que se encuentra con diputados del Partido Nacional. Justamente para 2 preguntas, ¿hay sesión el día de mañana? ¿Han sido convocados? Y también respecto a esta moción en donde se interpelaba al el responsable de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández, el general Roosevelt Hernández, para que pues fuese al Congreso Nacional y que fue denegado, ¿cuál va a ser la actitud de los diputados, en este caso de la oposición? Berenice, buenas noches. Dígame.
Así es, licenciado Carlos. Así es, licenciado Carlos, buenas noches. En esta ocasión me acompaña el diputado del Partido Nacional, Jorge Zelaya. Diputado, ¿qué va a pasar ahora que no se aceptó esta petición por parte del Partido Nacional de interpelar al jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Cuáles escenarios políticos se vienen? Bueno, primero, Berenice y Carlos en el estudio, muy buenas noches, y a los televidentes de BTV. Nosotros seguimos firmes en nuestra posición de presentar nuestra moción, es inquebrantable, es un derecho constitucional y no lo puede coartar el ingeniero Redondo ni nadie. En ese aspecto, lastimosamente, vamos a estar 2 sesiones o 2 semanas sin sesiones. A partir de mañana no se ha convocado, igual ya se sabe que como el ingeniero Redondo va de primer diputado en uno de los movimientos de Libre, en San Pedro Sula tiene que ir a recoger firmas, y no solo él, sino que todos los partidos, pero lo más importante debe haber sido que no tenían que interrumpirse las sesiones por temas tan trascendentales que están pendientes todavía de discusión. Bueno, es más, los contratos de energía, la misma ley tributaria, que no les va a pasar, pero que si tuviesen interés deberían de intentarlo, el problema de los maestros, en el campo de la salud, tantas situaciones que tenemos pendientes, y es una lástima verdaderamente que nos estén pagando y fuera del salario que reciban bonos, muchos, especialmente los diputados de Libre, y que el pueblo hondureño siga sufriendo sin tener empleo, con una situación de falta de medicamentos en los hospitales, y es una verdadera lástima lo que se está viviendo en el país actualmente. Hasta los momentos no hay sesiones, surgen bastantes cuestionamientos por este tema, ya que no son temas, no hay temas importantes que tratan en el Congreso Nacional. Hay temas importantes, desafortunadamente la agenda en el Congreso solo estamos aprobando los decretos que se envían de Casa Presidencial y los que le benefician a un círculo cercano a los que están ellos en el poder en este momento. Y eso es, insisto, lamentable. Nosotros tenemos o deberíamos bueno, por eso es el calificativo de este es el peor segundo Congreso a nivel latinoamericano, y es una situación que verdaderamente nos los merecemos, aun cuando no tengamos culpa la mayoría de los diputados, porque esto corresponde a la Junta Directiva y particularmente al ingeniero Redondo. Nosotros somos enfáticos, somos firmes como oposición, continuaremos intentando presentar nuestra moción para interpelar al jefe de las Fuerzas Armadas, porque lo que queremos es que nos explique por qué dio esas declaraciones económicas, políticas que corresponden a cualquier otro poder del Estado, pero menos a la institución militar, que se lo prohíbe la Constitución y su reglamento interno, y que también cómo se están preparando para las elecciones internas del 9 de marzo, tomando en cuenta que la ministra de Defensa es la candidata del partido en el poder. Eso es inaceptable desde todo punto de vista, y como oposición nosotros queremos que nos expliquen qué es lo que están haciendo, preparando el material, la custodia y cómo van a hacer la distribución a nivel nacional. Esas cosas, hablar de golpes de Estado es absurdo desde todo punto de vista, y por eso nosotros nos mantenemos en esa misma posición. No estamos haciendo nada irregular, y les decimos que actuamos con mucha transparencia, actuamos con responsabilidad, ese es nuestro deber. Por eso nos tiene ahí los votos del departamento de Francisco Morazán, en mi caso, y lo digo con humildad, pero fui el diputado que más votos obtuvo de nuestro partido a nivel nacional, y quiero representar con muchísima dignidad a la gente que me ha llevado al Congreso, y no solo de mi partido, sino que quienes confiaron y votaron en mí. Vamos a ser enfáticos, vamos a defender la democracia y el Estado de Derecho, y no le vamos a permitir a Libre que en forma irregular siga dirigiendo los destinos del país. Hay otros diputados del Partido Nacional que han manifestado que esto se trata de persecuciones políticas porque no son tomados en cuenta en muchas decisiones para otras leyes. Bueno, es obvio, ¿no? La mayoría no están en comisiones, en mi caso debo de admitirlo, Comisión de Energía, que es bastante fuerte, la Comisión de para analizar lo de la ley tributaria, que fue una comisión especial que se nombró. Recuerdo también en la comisión para investigar lo de la universidad pedagógica, pero también porque nunca hemos fallado a reuniones de comisiones de trabajo, entonces asumimos una responsabilidad, pero la gran mayoría de las y los diputados de nuestro partido no participan en las comisiones, no porque no quieren, sino porque el ingeniero Redondo no los incluye. Y ya vamos por 3 años de estar en el Congreso, falta 1 año y pocos meses para que finalice el periodo, y desafortunadamente este es el peor Congreso en la historia de nuestro país.
Muchas gracias. Hemos escuchado las declaraciones del diputado del Partido Nacional Jorge Zelaya en torno a las decisiones por parte del Congreso Nacional. Bien, gracias Berenice por lo expresado por el diputado Zelaya. Pues 2 semanas que estarán básicamente en receso. Los diputados, hasta hoy no hay una convocatoria, así que bueno, vamos a ver si surge alguna convocatoria de manera inesperada. Y acerca del aumento de la tasa de política monetaria se pronuncian directivos de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Cintia López, con detalles, Cintia. Así es, buenas noches, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Estelar. Para platicar acerca del tema me acompaña en este momento el licenciado José Martín Chicas, directivo de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. ¿Cómo ve usted estas medidas que ha adoptado el Banco Central de Honduras de subir la tasa de política monetaria que queda en 5.75%? Muy buenas noches. Bueno, creo que es una medida para influir la circulación de dinero en la economía nacional. Por un lado, tratando de controlar la inflación, o sea que los precios tengan menos presión de demanda, consumo, para que controlemos la inflación. Por otra parte, encarece el crédito, o sea, la gente repensará 1 o 2 veces para endeudarse porque lo ha encarecido. Y también habrá menos presión sobre las divisas. Podríamos decir que esta medida en una economía sana, vigorosa, pues podría ayudar a controlar esas variables. Pero en la nuestra más bien lo que necesitamos es acelerar la producción, acelerar la inversión y hacer accesible el crédito a un país que tiene mucho rezago en su economía y que tiene mucho potencial también, ¿verdad? Como nación y donde estamos posicionados. Así que depende de qué óptica veamos el tema, si es conveniente o no es conveniente para el país. Yo personalmente pienso como empresario, y lo vemos así como gremio, que en este momento lo importante es todo aquello que vuelva más competitivo al país en su plataforma de institucionalidad, Estado de Derecho, las garantías de la propiedad privada, el acceso al crédito y que tengamos pues sectores vigorosos para atraer la inversión extranjera y retener la inversión nacional en la potencialidad que tenemos, energía, infraestructura de país, manufactura, agro, en fin, Honduras tiene mucho cómo poder desarrollarse. ¿Se debe fortalecer también las exportaciones para también atraer más dólares al país? Claro, esa es la base, esa es la manufactura para atender la demanda nacional, pero nuestra demanda nacional realmente es pequeña. Lo que hay que hacer es mejorar nuestra oferta exportable. Usted puede ver países como Corea del Sur, es un país con una población de 55 millones de personas, tendrá un límite, aunque tienen un buen poder adquisitivo, pero ellos saben que el mercado es el mundo y hacia ahí es donde hay que orientar la capacidad instalada de producción hacia la oferta exportable del país, no de su gente. Muchísimas gracias al licenciado José Martín Chicas, directivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Escuchaba usted algunos de sus puntos en cuanto a estas medidas que ha adoptado el Banco Central de Honduras. Lo que puedo informar a esta hora, vuelvo con ustedes al set principal. Y a partir de la fecha, las empresas que prestan servicios de telefonía móvil, alquiler de viviendas y otras transacciones no podrán realizar el cobro de estos en dólares. Disposición que, de ser incumplida, será sancionada con multas millonarias. Además, se deberá hacer efectivo el descuento de la tercera y cuarta edad y contratos no superiores a los 6 meses. En relación a esto, es parte de la justicia social que está haciendo nuestra presidenta, está cumpliendo con las promesas de campaña y esto se ve reflejado ahorita a favor de los consumidores. Ya el no cobro en dólares ya es un alivio para aquellos que por décadas, desde que se formaron estas empresas que vinieron a hacer dinero acá en este país, nadie los había puesto en orden. Pues ahorita, pues Protección al Consumidor, que pertenece a la Secretaría de Desarrollo Económico, está al cuidado de la vigilancia de que los consumidores denuncien todo acto abusivo que en contravención a esta ley. Y el decreto que fue favoreciendo las prácticas abusivas, en el artículo
68 de la Ley de Protección al Consumidor y en el decreto 75/2024, donde ordena que ya no se cobre en dólares en los contratos de telefonía, internet y de cable. Esto beneficia mucho a los consumidores, además de que los beneficios de la tercera edad se están dando de 25 y del 30% para tercera y cuarta edad. Y en relación también de que los quiten de la central de riesgo. Y seguimos informándoles, debido al flagelo de las invasiones en el departamento de Cortés, la población juvenil está huyendo del país debido a las constantes amenazas que reciben por supuestos terratenientes. La invasión de tierras en el departamento de Cortés está dejando millonarias pérdidas al sector empresarial, sumando a más de 260,000 desempleos. Y no le han dado solución al tema de las invasiones, y le puedo decir que si aquí en Honduras en los próximos 3 años no se toma las medidas de seguridad, especialmente con la parte agroindustrial, que es especialmente los temas de La Palma, va a desaparecer y van a desaparecer 250,000 empleos. En este gobierno hemos tenido un retroceso enorme. Y esto ha afectado a todos los gremios, los abogados, las MIPYMES, o sea, porque el gobierno solo ha ido improvisando, y así no se conduce un país. Debido a este flagelo, jóvenes se ven obligados a migrar al ser amenazados de muerte por supuestos terratenientes. Esto tiene que ver mucho con el tema de las desapariciones en el país. Hay una lucha de tierras fuerte, y esto es provocado por la pobreza que hay en Honduras, ¿verdad? Hay una alta tasa de pobreza que no podemos bajar en el país, producto de diferentes situaciones, el tema de la falta de oportunidades, el tema también de la migración, y esas deportaciones tan fuertes que nos ha hecho Estados Unidos hace que cuando la persona llega a nuestro país busque una oportunidad, busque una forma de cómo adquirir una tierra, y esto, el tema de las invasiones, ¿no? Según informes, empresarios pierden hasta 70,000 millones de lempiras por la tenencia de tierras, evidenciando el impacto negativo de una inseguridad jurídica. Informa para ustedes Marila Manzanares. Y después de que se llevara a cabo la licitación de las empresas encargadas de la transmisión de resultados electorales 2025, sectores sociales han expresado su preocupación por la elección de la empresa Smartmatic como posible responsable de la transmisión de resultados en las próximas elecciones, ya que la compañía venezolana ya ha sido objeto de controversia por su historial en procesos electorales, y su participación en el conteo de votos ha generado dudas en distintos países. Surge controversia en torno a la empresa Smartmatic, quien se convierte en una de las posibles compañías encargadas de transmitir los resultados de las elecciones 2025. Diversos sectores cuestionan esta designación debido a su historial en procesos electorales previos. Según medios internacionales, el presidente y cofundador de la empresa ha sido acusado en Estados Unidos por corrupción, donde pagó una fianza de $8,5 millones para defenderse en libertad. Una de las empresas que está identificada, está quemada por su participación en Asia, en Sudamérica y aparentemente en Norteamérica. Yo creo que el que muere a su gusto, que lo entierren parado. Y los partidos políticos tienen que abrir los ojos y tomar una decisión. El mercado es amplio, pueden encontrar empresas serias, objetivas y transparentes. Smartmatic participó en las elecciones de Venezuela, proceso ampliamente cuestionado por presunto fraude electoral bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Además, la empresa ha sido señalada en Filipinas, donde enfrentó acusaciones de falta de transparencia en sus contratos y posibles sobornos, por lo que analistas son del criterio que será el Consejo Nacional Electoral el que tome con una responsabilidad una buena decisión. Que no deja de tener razón que hay en México, en Filipinas,
y aún en Venezuela, por la misma génesis, ya que uno de sus dueños son venezolanos, ha generado ciertas situaciones que no le favorecen. No obstante, consideramos que si el proceso se hace de la forma como se está evaluando, ya lo decían los personeros del CNE, hay más de 100 puntos que van a evaluar y confiamos de que gane la mejor. El 8 de noviembre, el Pleno de Consejeros del CNE dará a conocer el nombre de la empresa ganadora de la licitación, que será responsable del manejo de los 3 sistemas, incluido el TREP. En cámara de Ángel Maradiaga, les informó Berenice Amaya. Así llegamos al final de esta emisión informativa, invitándoles para que mañana a 6 de la mañana iniciamos nuevamente con pie derecho, informándose sobre todo lo que ocurre en el ámbito nacional e internacional en la emisión matutina. Y por supuesto, Hola Honduras, más información, diálogo de impacto, un tema de mucho interés que vale la pena que usted participe también a través de las diferentes plataformas. La licenciada Emma Calderón trayéndonos temas de mucho interés en diálogo de impacto, y a continuación Andrómeda Díaz junto con Ani Romero en Hola Honduras. Usted que tenga una confortable noche, no pierda la esperanza, sea productivo porque es lo que necesitamos para sacar adelante este país. Que tenga una bonita noche. Hasta mañana.